Bienvenidos a esta lección sobre la Biblia. Esta es la primera de dos lecciones que realmente desafiará a muchas personas y nos ayudará a quitarnos las gafas, para ayudarnos a entrar en esa vida que leemos, para ayudarnos a entender qué realmente es la Biblia, qué dice la Biblia, cómo entender la Biblia y saber quién es Dios. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a ver a los fariseos cómo usaban las escrituras y estudiaban y escudriñaban las escrituras diariamente. Esperaban al Mesías y cuando se paró frente a ellos, no lo vieron. Estaban ciegos. Y uno de sus problemas fue que coláis el mosquito y traigáis el camello. Y voy a hablar qué es eso. Vamos a ver a fariseos y que la Biblia por sí misma no tiene vida eterna. No, la Biblia testifica de Jesús para que nos acerquemos a Él, para tener vida. Y esa es la diferencia entre los fariseos y los primeros discípulos. Vivían esa vida, caminaron con Jesús. ¿Y cómo caminaban con Jesús? Hablaban con autoridad, con denuedo. Eran hombres comunes sin educación, como tú y yo, pero hablaban con audacia y sabían lo que estaban hablando porque caminaban con Jesús. Voy a hablar de su vida y luego vamos a presentar algunas cosas con capítulos y versos y sobre lo que hablaremos después. Los capítulos y versículos han cambiado la vida, la Biblia y la forma en que la leemos. Entonces sé que te cantará esta enseñanza, te va a ayudar, te desafiará y provocará. Te encantará. Dios te bendiga. Espero compartir contigo esto. Hej, hej. Hola, bienvenido a esta lección donde hablaré de la Biblia. Vamos a ver versículos de las Escrituras y cómo de muchas maneras ha sido cambiada y que leemos equivocadamente, por decirlo de esa manera. La gente lee la Biblia incorrectamente. Lo que compartiré hoy es muy importante. Esta es una lección importante que estoy trayendo. También es una lección que desafiará a muchos, pero también liberará a mucha gente cuando se trata de lentes religiosos y cómo leemos la Biblia. Estuve en Sudáfrica hace poco. No, en realidad no es eso. Conocí una pareja, no recuerdo de qué lugar de Sudáfrica, y eran pastores en una iglesia. Y habían estado en la iglesia muchos años. Recuerdo que la esposa me dijo, Torben, estuve en la iglesia toda mi vida. Pero cuando encontré la escuela pionera, todo lo que dices es cierto, pero es nuevo para mí. Nunca lo había escuchado. Y pienso cómo la gente está en la iglesia toda su vida y escucha enseñanza tras enseñanza, sermón tras sermón, toda su vida. Y hay muchas enseñanzas, muchas cosas que nunca han visto. Una razón de eso es lo que cubriremos en esta enseñanza, y es una razón por la que la escuela pionera ha cambiado la vida de las personas. Algunas cosas que también voy a cubrir aquí. Y les diré mi secreto, algo que me ha ayudado a ser libre para entender la Biblia. Veo la Biblia sin lentes y vivo la vida que tenemos en el libro de los Hechos. Así que, ¿estás listo? ¿Seguro? ¿Listo? Eso espero. Voy a orar. Dios, te agradezco por lo que haces, gracias por tu vida y gracias porque estamos viendo un movimiento en el mundo que está cambiando vidas. Jesús, te amamos, queremos obedecerte, conocerte, queremos conocer tu palabra. Ven y abre nuestros oídos, nuestros ojos, libéranos, ayúdame a compartir lo que quieres. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir diferentes cosas, veremos diferentes cosas. La Biblia es un libro emocionante compuesto por 66 libros, 40 autores, 3 continentes, 3 idiomas,
durante 1600 años. Pero antes de buscar más en la Biblia, veremos las personas religiosas y luego veremos el contraste entre los fariseos, religiosos y los primeros creyentes, los discípulos, y cómo vivían. Aquí tengo a los maestros de la ley, los fariseos, y voy a poner a los religiosos aquí. Tenemos también los maestros de la ley. Y cuando Jesús caminó por la tierra, habló a la gente. Algo que le dijo a los religiosos no siempre fue con palabras amables, porque Jesús fue radical con la gente religiosa. Lees sobre eso en Mateo 23. Algo que les dijo fue: tú guías gente, pero estás ciego. Y es un problema ser guía y ser ciego a la vez. Y es por eso que hablo a los religiosos. Hay personas hoy que tratan de guiar a personas, pero ellos mismos son ciegos. Y luego dijo algo más. Eres como una persona que saca una mosca de su bebida y luego se traga un camello. ¿Qué quiere decir con eso? Que saca una mosca de su bebida y luego se traga un camello. El problema con los fariseos era que entraban en los pequeños detalles de la ley. Entraron e intentaron recoger pequeñas cosas y dijeron: oye, no queremos esto. Esto está mal. En pequeños detalles se fijaron y olvidaron cuál era el panorama general. Y esto suele ser el problema de muchos hoy en día. Vas a ver luego que lo que hacemos es ir en la palabra y entramos en pequeños detalles. Y hay cosas que nos cegan porque nos enfocamos mucho en detalles, en lo pequeño, y perdemos el panorama general. Y este es un gran problema, no solo para los fariseos, es un problema hoy, y lo verás más tarde. Jesús también dijo: ustedes fariseos son hipócritas, cerraron el camino para que la gente entrara al reino de Dios. Ustedes mismos no entran y paran a los que intentan entrar. Y honestamente pienso en cómo Jesús le habló a los fariseos o a los religiosos. Hoy tengo muchos ejemplos de personas religiosas que obstaculizan a otras personas. Y estas personas intentan entrar al reino de Dios. Tengo un amigo que se bautizó hace unos años y fue libre. Su historia es que buscaba a Dios. Y un día comprendió lo que leía en la Biblia y comprendió lo que escuchaba. Entonces comprendió que necesitaba bautizarse en su propia fe. ¿Qué hizo él? Buscó a un pastor luterano, el único que podía ir, y dijo: necesito arrepentirme y necesito bautizarme. Y el pastor luterano lo miró y dijo: pero te bautizaron de bebé, ¿no? Entonces, todo está bien, no necesitas más. Y esto cierra el reino de Dios para las personas. Ellos no entran, pero a quienes quieren entrar, les cierran la puerta. Entonces Jesús fue radical en contra de los fariseos. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Una de las cosas que leímos fue que eran ciegos. Leímos que entraban en pequeños detalles y no miraban el panorama general. Y que cerraban el camino a la gente. Algo que realmente era un problema con ellos. Él dijo: todos examinan las escrituras cuidadosamente porque suponen que en ellas tienen vida eterna. Sin embargo, dan testimonio de mí, pero no están dispuestos a venir a mí para tener vida. Entonces Jesús les decía: escudriñan las escrituras, examinan las escrituras cuidadosamente, porque piensan que hay vida eterna en ellas. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay vida eterna en este libro. Este libro
Este libro testifica de Jesús para que acudamos a Él y recibir vida. Pero hay personas que escudriñan y examinan las Escrituras de manera que quedan ciegos. Las están examinando porque tratan de encontrar una pequeña verdad especial, cuando la verdad está frente a ellos y no la ven. Es Jesús. Estaban esperando al Mesías. Escudriñaban las Escrituras, examinaban las Escrituras, esperaban que el Mesías viniera y los salvara. Y cuando el Mesías estaba frente a ellos, no lo vieron. Estaban ciegos. Y esto también puede suceder hoy si solo introducimos la palabra. Sin Jesús, que es la vida. La gente, al examinar las Escrituras, al estudiarlas, en realidad puede volverse ciega de alguna manera. Y voy a llegar ahí después. Pero aquí ves algunos problemas con los fariseos. Luego veremos a los primeros discípulos. Y escribí aquí, los primeros discípulos, y escribí, caminaron con Jesús. Estas fueron algunas cosas que hicieron. Puede leer sobre los primeros discípulos en el capítulo 4 de Hechos. Oraron por un cojo que fue sanado. Y Pedro y Juan estaban frente al consejo judío. Y cuando estaban ahí, leemos en Hechos 4:13, cuando los líderes vieron la osadía de Pedro y Juan, descubrieron que eran hombres ordinarios y sin educación. Y se asombraron y se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Primero vemos aquí que los líderes judíos vieron la audacia de Pedro y Juan, que fue tan especial con Jesús también. Los religiosos también vieron que había una diferencia. Jesús habló con valentía. Habló Jesús con mucha audacia, no porque fuera audaz y solo hablara fuerte, sino porque sabía lo que estaba hablando. Habló con audacia. Jesús era diferente a los religiosos. Y ellos lo vieron, y es lo mismo aquí ahora. Los líderes judíos vieron que ellos hablaban con valentía, y les sorprendió, y se sorprendieron. Y se sorprendieron porque ellos no tenían educación, y eran hombres comunes. No tenían 7 años de universidad, no fueron a la escuela, no habían estudiado ni estudiaron en el bíblico, eran hombres sin educación, eran hombres ordinarios. Pero ¿qué pasó? Estuvieron con Jesús. Y aquí es donde suceden las cosas, aquí es donde crecemos. La Escritura no tiene vida en sí misma, pero testifica de Jesús. ¿Para qué? Para que acudamos a Él y tengamos vida. Y ahí realmente hablaríamos con mucha audacia. Las personas que hablan bien no siempre son quienes van a una universidad y estudian y estudian y estudian durante 7 años. Son personas que caminan con Jesús como los primeros discípulos y a la vez se asombraron porque vieron el poder de Dios. Vieron al hombre cojo de pie junto a ellos. También, cuando se habla de enseñanzas, los fariseos estudiaban y examinaban las Escrituras, y esas eran personas comunes sin estudio, pero no tener estudio no es igual a no conocer la palabra, porque conocían la palabra. ¿Quién les estaba enseñando? Por supuesto, Jesús, pero también el Espíritu Santo nos enseña. Y en la carta de Juan, él dice esto: pero la unción que han recibido, él habla del Espíritu Santo ahí, el Espíritu Santo que recibiste mora en ti. Y luego dice algo muy interesante: y no necesitas
que nadie te enseñe, porque es su unción enseñándote todo. Y es verdad. Entonces, no necesitas que te enseñen. De esa manera, en el Antiguo Testamento, necesitaban personas que pudieran ir y enseñar a la gente. Necesitaban personas que pudieran decirles qué cosas van a hacer. Pero ahora vivimos en un nuevo tiempo, en un nuevo pacto. Y tenemos al Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que nos enseña. Y digo que sería mucho más caminando 7 años con Jesús, escuchando al Espíritu Santo, que 7 años en la universidad simplemente, examinando las Escrituras. La verdad es que puedes estar en la universidad 7 o 6 años y estudiar las Escrituras y no encontrar a Jesús. Hay pruebas de eso hoy, y ese era el problema en su tiempo. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, debemos entender que no se trata solo de la palabra y la letra, se trata de la vida. Se trata de venir a Jesús, tampoco se trata de entender la Biblia, a menos que nazcas de nuevo. Y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo, Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, él era un maestro, era el maestro en Israel, era fariseo y era maestro, conocía las escrituras. Y Jesús se acercó a un tipo que si elegimos a alguien que conociera las escrituras, lo elegiríamos a él. Todo el mundo lo elegiría, la gente diría, ¿quién conoce las escrituras aquí? Todos lo señalarían a Nicodemo y dirían, este conoce las escrituras. Y Jesús lo encontró y ¿qué le dijo Jesús? No puedes ver el reino, le dijo a este tipo que estudió las escrituras toda su vida. No puedes ver esto, no puedes entender esto a menos que nazcas de nuevo. Y ni siquiera entendió eso. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo hacer eso? Y Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? No, no lo entendió. ¿Por qué? Porque la Biblia también es espiritual. Tenemos que entender que la palabra es vida. No puedes entenderla, no puedes entenderla con una mente carnal. No entenderás la palabra si no has nacido de nuevo. Es como un velo, puedes ver la letra y entenderla, pero no puedes así hacerlo con el espíritu detrás de la letra. Y Pablo dijo algo sobre eso. En Corintios. Primero habla de falsos profetas. Hubo problemas en Corinto. Y Pablo escribió sobre eso. Iré a ustedes muy pronto, si el Señor quiere. Y luego descubriré no solo quiénes son esas personas arrogantes, cómo hablan esas personas arrogantes, qué poder tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de hablar, sino de poder. Entonces Pablo se acercó a ellos y quería ver su vida, no solo sus palabras. Porque es tan fácil tener palabras, es tan fácil tener teología, pero no hay frutos, no hay vida. Y continuó y dijo, ahora bien, no recibimos al espíritu de este mundo, sino al Espíritu de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos da gratuitamente. Estas cosas también hablamos. Así que hablamos, pero no con palabras o con sabiduría de hombre, sino con el Espíritu Santo enseñándonos, explicando cosas espirituales a personas espirituales. Entonces usamos palabras, hablamos, estoy hablando, pero no se aprende con solo estudiar en la universidad.
con sabiduría humana. Es lo que el Espíritu nos enseña. Y hay una diferencia en eso. Bien, continuamos y luego veremos esto porque esto que quiero decir, creo que cometemos un error cuando presentamos la palabra a la gente y no a Jesús. La gente necesita a Jesús primero, necesita nacer de nuevo antes de poder entender su palabra. Necesitan experimentarlo antes, que puedan entender su palabra, porque si solo lees pero no entiendes, pero cuando lo experimentas, lo encuentras, cuando experimentas la vida y primero tienes la vida y vives esa vida, luego lees la palabra, entonces explota. Porque entonces la palabra es vida. Y tengo algunos ejemplos aquí de mi propia vida. Escribí aquí, conoce a Jesús, luego lee su palabra. Si miro mi propia vida, ¿cuánto sabía antes de la palabra? No sabía absolutamente nada. Yo estaba con un amigo y entré en su habitación y tenía una Biblia en su cama. Sorprendido, y le dije, ¿tienes una Biblia? ¿Qué haces con una Biblia? ¿Estás loco? ¿Qué es eso? Y me dijo, muchas cosas. Me habló de Jesús y de lo que no había experimentado al principio porque estaba loco, no lo entendí. Luego dijo, Jesús va a volver y me habló del día del juicio y que Jesús volvería. Así que me fui a casa y estuve pensando, el día del juicio, me asustó un poco, por supuesto, en ese momento entonces pensaba, el día del juicio. Así que me fui a casa y encontré una Biblia en casa de mis padres y tomé la Biblia y pensé, día del juicio, Jesús regresa. Quiero leer sobre eso en la Biblia. Entonces abrí la Biblia y no sabía ni por dónde empezar. Y pensaba tal vez haya un lugar donde se pueda leer el día del juicio final, etc. Así que tomé la Biblia, la abrí, vi el Antiguo Testamento, el día del juicio, el regreso de Jesús, los jueces, el día del juez. Tal vez sea porque ahí es donde podemos leer sobre el día del juicio y el regreso de Jesús. Fui por el Antiguo Testamento al libro de Jueces para averiguar de Jesús. Y aquellos que conocen la Biblia saben que no encontramos muchas cosas de Jesús ni de su regreso en el libro de Jueces o en el Antiguo Testamento. Era lo poco que sabía sobre la Biblia. No conocía mucho sobre ese tema en el Nuevo Testamento ni el Antiguo, pero pasó. Conocí a Jesús. El Espíritu Santo vino, cambió mi vida y luego experimenté la vida. Y recuerdo, lo primero que experimenté, me monté en una bicicleta y estaba de camino a casa y sentí que algo había sucedido. Entonces sentí, ¿qué ha pasado aquí? Siempre he tenido miedo de morir, pero ahora estaba como diciéndome a mí mismo, Torben, vas a morir algún día. Y luego pensé, sí. Y me fui a casa. Y fui a casa y ese miedo a la muerte simplemente se había ido. Lo sentí en mi cuerpo. Más tarde leí en la Biblia, en Hebreos, acerca de lo que Jesús dijo sobre el miedo a la muerte, que Jesús vino a liberar a los que fueron como esclavos toda su vida por el temor a la muerte. Y lo leí y cuando lo leí, esto es lo que he experimentado, lo sentí en mi cuerpo y luego lo leí en la Biblia y se volvió tan real para mí, porque sabía ahora que la Biblia no era solo un libro, por lo que experimenté, lo leí allí. Otra cosa que sucedió de inmediato fue que cuando oraba a Dios, sentía un gran muro entre Dios y yo. Era como si Él no estuviera allí. Y tan pronto como me arrepentí, vino el Espíritu Santo y fue como que el muro se fue. Era como si Dios estaba ahí. Ahora escucha mi oración. Y luego leí esto. Son tus pecados perdonados. Son tus pecados que te separan de Dios. Tus pecados te ocultan para que no escuches a Dios.
y experimenté que esos pecados fueron quitados, de modo que el muro se quitó entre Dios y yo, y pude conocerlo. Y fue tan fuerte para mí y después experimenté de inmediato que no podía seguir pecando. Cuando hacía cosas que eran pecado me sentía tan mal. Nadie vino y me dijo, Torben, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que dejar de hacerlo, tienes que dejar de hacer eso. No, nadie me dijo. Y no lo leí en la Biblia, no lo leí ahí en la Biblia, porque yo no era un gran lector y me tomó algo de tiempo involucrarme realmente, pero lo sentí en mi cuerpo. Experimenté la vida. El Espíritu Santo lo había hecho. Ahora, cuando leo en la palabra, nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. De hecho, no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Cuando leí esto, nacido de Dios, pensé, sí, esto es lo que está sucediendo. Esto es la vida. Esto es lo que experimenté. Esto es la vida. Pero ahora tenemos muchas personas que leen las Escrituras, estudian las Escrituras, tratan de incorporarlas, convertirlas en teología, porque no han experimentado la vida. Y la Biblia es un libro viviente. La Biblia en sí misma no tiene vida. La Biblia habla de personas vivas, como tú y como yo, personas que experimentaron a Jesús. Quiero desafiarte, puedo decir mucho sobre eso, quiero desafiarte. Los primeros discípulos no tenían Biblia. No corrieron con un libro llamado Biblia. Ellos ni tenían Antiguo Testamento. Sí, la tenían en grandes rollos y la leían, pero Pablo no caminaba con esos grandes pergaminos del Antiguo Testamento cuando viajaba. Y Pablo no andaba con una Biblia, con un testamento pequeño, un libro, ni el Nuevo Testamento, porque no tenían. Se estaba escribiendo. Pero la iglesia primitiva no tenía Biblia, como la tenemos nosotros hoy. Y esos son los hechos. Y a veces lo olvidamos, pero ¿cómo podrían sobrevivir? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseñándoles y convenciéndolos de la verdad. Como yo experimenté esto, lo experimenté, lo sentí, Dios habló y luego leí y se confirmó. Y es un desafío para nosotros lo que estoy diciendo hoy, pero es la verdad. Y necesitamos más del Espíritu Santo. Tenemos hoy Padre, Hijo y Sagrada Escritura. Pero la iglesia primitiva tenía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos entender la Biblia. Se supone que la Biblia señala a Jesús para poder acercarnos a Él y tener vida. La Biblia nos enseña eso y nos perdemos en la Biblia porque no entendemos cómo leerla. Un ejemplo. Hay quienes piensan que las mujeres deben cubrirse al orar porque Pablo lo dijo en Corintios. No creo que las mujeres deban cubrirse la cabeza cuando oran. ¿No te parece? ¿No? Pero Pablo no dice eso en Corintios. Ese es el error que cometemos. Pablo no escribió ni para usted ni para mí el libro de Corintios. Él lo escribió a la iglesia de Corintios, que lidiaba con asuntos muy preocupantes. Y ves que la Biblia es parte de su cultura. Había algo cultural involucrado en todo eso. Y para entender la Biblia, necesitamos entender la historia detrás de eso. Si tomamos Corintios, hay 2 Corintios.
primero y segundo, pero en realidad sería tercero y cuarto, porque hay 4 libros, pero solo encontramos 2 de ellos. Solo tenemos la mitad de la historia, porque más tarde Pablo les escribió como respuesta a una carta. Entonces solo vemos la mitad de esa conversación. Pero Pablo está lidiando con un asunto que lo habían escrito. Y él le responde a eso. Y si vas y lees un diccionario sobre Corintios, la historia de Corintios, y en la iglesia y el libro, descubrirás que el problema era entre las personas. Eran los judíos contra los griegos. Era una tradición, un problema de tradición, que las mujeres debían usar velo y las mujeres debían cubrirse en público y sentarse atrás cuando se reúnen. Pero los cristianos griegos no tenían otras tradiciones. Los mismos problemas, eran más libres. Y esto creó una pelea. Entonces Pablo se acercó a las personas ahí y les escribió y les dijo, este es el problema. Él les dijo, hagan esto y esto. Y Dios dice esto y esto. Pero ¿por qué Dios se lo dijo a ellos? No significa que es para todos. Eso era lo que tenían que hacer para encajar y tener paz. Pero tienes que entender, dijo Pablo en Gálatas, si te circuncidas, Cristo no gana nada. Pero en Hechos 16, circuncidó a Timoteo. Pero porque su padre era griego. ¿Por qué dijo en un lugar, si te circuncidas, Cristo no gana nada, y en otro, circuncida a uno de los suyos? Porque se circuncidaron equivocadamente para cumplir la ley. Pero aquí los circuncidan para ser efectivos en el reino y tener paz. Pablo dice, yo soy todo para todos, para llegar a la gente. Como judío soy judío, como gentil soy gentil, para quien está bajo la ley, soy alguien bajo la ley. Pero no es así. Estoy bajo la ley de Cristo. Pablo estaba allí para llegar a todos. Y también escribiría lo mismo hoy si escribiera una carta a la iglesia en Arabia Saudita, donde las mujeres se cubren la cabeza. Y si escribiera contando la historia de algunas mujeres que llegaron a la fe y se quitaron el velo y caminaron entre muchas personas y fueron asesinadas por eso, les escribiría, mantén la cabeza cubierta, porque eso no es tan importante. Sé que esto está provocando muchas cosas en la gente, pero Pablo dijo, ¿guardaremos el sábado? ¿Es importante? ¿Las mujeres deben cubrirse la cabeza? ¿Deben estar calladas? Lo primero, Pablo aborda algunos de los problemas. Pero si fuera una regla para todas las iglesias que existen en el mundo, ¿cómo lo sabrían si no tenían las cartas de Pablo? Solo esa iglesia y algunas otras tenían esas cartas. No tuvieron esas cartas durante unos 1000 años. Pablo fue a muchos lugares, Pedro y Juan fueron por muchos lugares predicando el Evangelio y no llevaron cartas de Pablo a todos lados. No tenían esa herramienta. ¿Qué tenían? Al Espíritu Santo que convencía a la gente del pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo enseñando la verdad. He conocido personas como yo que no tenían un buen conocimiento de la Biblia, pero cuando llegaron a la fe, escucharon el Evangelio, se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo los convenció de la verdad. Y enseguida dejaron de mentir, dejaron de hacer trampas, dejaron de vivir en pecado
El Espíritu Santo los convenció del perdón. El Espíritu Santo los convenció de devolver las cosas que se habían robado. Los convenció de estar ahí para sus hijos, amar a su familia. Y el Espíritu Santo los convenció de muchas cosas. Pero nunca he conocido a nadie que fuera nuevo en la fe, donde el Espíritu lo convence de repente. Oh, ahora necesito cubrirme la cabeza. O ahora no puedo conducir un automóvil un sábado porque el sábado es santo. Ahora debo estar callada en la iglesia porque soy mujer. Nunca conocí a alguien que haya experimentado eso, al Espíritu Santo convenciéndolo de eso. Nunca. Solo conozco personas que tienen problemas con esto porque no entienden la Biblia. Y luego tomamos cosas escritas para algunas personas y hacemos que cuenten para todos y hacen reglas a partir de eso. He visto eso, pero nunca vi a nadie a quien el Espíritu Santo convenza de eso. Y recuerde que la iglesia primitiva no tenía una Biblia completa. Sé que esto es un desafío para muchos, pero aquí hay libertad. Existe libertad de comprender qué es importante y qué no. Hay libertad para entender la cultura. Y claro, la Biblia es para nosotros y nos enseña muchísimas cosas. Y hay algo que Pablo dice sobre el respeto mutuo en lo que escribió sobre cubrir la cabeza y sobre la familia. Pero no siempre necesitamos eso. Es el corazón detrás de la escritura. Y algunas cosas que los fariseos eran buenos a ver eran cosas externas. Fui a Israel hace poco y conocimos a los fariseos. Estábamos en el muro de Lamentaciones y estaban unos judíos y tengo unas fotos aquí. Puedes ver aquí que tienen algo en el brazo, una pequeña caja, y puedes ver en sus cabezas tienen otra cajita. Esa cajita en su cabeza y esa cajita en su brazo. ¿Qué tienen en la cajita? Tienen la palabra de Dios. La escriben, ponen en la caja. ¿Por qué? Para mantener la palabra en el corazón y en la mente. Pero la Biblia dice, medita en la palabra, manténla día y noche en tu cabeza. Significa que debemos tomarlo como carta y entenderlo así. Y escribir la palabra y escribirla en nuestra cabeza y corazón. ¿Era eso lo que Dios estaba diciendo? No, no es lo externo. Necesitamos ver qué hay detrás. Y aquí es donde la gente se equivoca. Y voy a entrar en más detalles más adelante con el tema del sábado y las mujeres y el ministerio. Escuchemos al Espíritu detrás de esto. Entendamos que la Biblia fue escrita por diferentes personas con sus normas culturales. Mi amigo David Pawson tiene algo que se llama Desbloquear la Biblia, donde escuchas la enseñanza, la historia detrás del libro. Y es bueno conocer la historia detrás del libro antes de leerlo. Otra cosa que debemos saber de la Biblia es que hay un libro vivo, de la misma manera que hay personas aprendiendo, errando y creciendo. Necesitamos entender el orden de eso. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. Hechos, luego las cartas de Pablo, y luego Santiago, y Pedro, Juan, Judas y Revelaciones al final. En este orden no es como fue escrito. Es ordenado como el libro más largo, luego el corto, el más corto y luego el más corto. Entonces, Pablo creció y aprendió como si estuviéramos creciendo y aprendiendo. Y es tan bueno intentar leer la Biblia en contexto. Aquí podemos ver la carta con que comenzó Pablo y puede buscar en internet sobre eso. Y por último es Timoteo y Pedro que escribieron. Por lo que quiero decir es, lee el libro en contexto para
poder entenderlo. Porque a veces, por ejemplo, en Hechos 8, Felipe llegó a Samaria, predicó el evangelio, se arrepintieron y se bautizaron, pero no les impuso las manos y no recibieron el Espíritu. Eso sucedió cuando llegaron los apóstoles. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La gente hoy toma eso y construye una teología de eso. Y dice, mira, el Espíritu Santo solo puede ser dado por manos de apóstoles, porque tenemos pruebas en el libro de Hechos 8. El Espíritu Santo solo puede ser dado por manos de apóstoles. Eso no es una prueba. ¿Por qué Felipe no impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo? No sé por qué. Pongo las manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y no lo hago porque sea pastor, sino porque aprendí a hacerlo. Y tal vez Felipe aprendió a hacerlo después. Felipe era nuevo en eso, ayudaba en Jerusalén y de repente por la persecución terminó en Samaria. Y creo que no sabía nada en ese momento. Entonces, todavía estaban aprendiendo. La iglesia primitiva tardó 11 años para aprender que el evangelio también era para gentiles. Lo entendieron 11 años después, y fue cuando Pedro llegó donde Cornelio. En los primeros 11 años de su ministerio, todavía tenían lentes puestos. Pensaban que el evangelio era solo para los judíos, pero también es para los gentiles. Y no podemos construir teología de eso. También preguntan, ¿es la voluntad de Dios sanar? No, porque Pablo en 2 de Timoteo 4 necesitaba dejar a alguien sano. Y como dejó enfermos atrás, no es la voluntad de Dios sanar. Vamos, no podemos usar eso como ejemplo. Leemos en Mateo que sanó a todos los que acudieron a él, porque la gente no usa ese ejemplo. Pablo no era Jesús. Debemos imitar, pero había áreas en las que Pablo estaba aprendiendo. Hay áreas en las que estoy aprendiendo. Todos aprendemos. Y esto es lo que me gusta de la Biblia. Es real, de personas reales, en lugares reales. Y nos muestra la vida. La Biblia no es para examinar cada pequeño detalle y preguntar, ¿por qué dijo eso? Entonces nos cegamos como que agarremos una mosca pequeña y nos deja ciegos y decimos, ¿por qué Pablo dijo eso en ese momento? Y luego tratamos de construir teología de ese versículo. Eso está mal. La Biblia no es para eso. La Biblia está destinada para darnos un panorama general de la vida real. Tengo algunas escrituras aquí. La Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Leemos en Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Y hay un principio que la Biblia usa mucho. Y es Jesús hablando de cuando hay conflictos, cada palabra puede ser confirmada por testimonio de 2 y 3 testigos. Y esto es verdadero. La suma de las palabras de Dios, la suma de las palabras de Dios que contengan la verdad, y cada palabra debe ser confirmada por 2 o 3 testigos. No podemos simplemente tomar algo fuera de contexto y construir teología sobre eso. Necesitamos tener 2 o 3 testigos. Necesitamos entender la palabra viendo el panorama completo. Y la palabra es asombrosa. Todas las escrituras, no pocas cosas, sino que todas las escrituras son dadas por Dios. Y las escrituras que son útiles para enseñar, para mostrar lo que está mal en sus vidas, útiles para corregir fallas y enseñar la forma correcta de vivir. Y estas son cosas asombrosas de la Biblia. Y ahora continuaré y realmente voy a desafiarte. Hay un gran problema con la Biblia. Un gran problema con la Biblia. Creo que algunas cosas escritas no son de Dios.
Creo que algunas de las cosas dañaron la palabra. Y pienso, por supuesto, en la separación de capítulos y versículos. Cuando Pablo escribió Romanos, por ejemplo, no se sentó él y escribió a la iglesia de Roma capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 y llegamos al capítulo 2. La Biblia, desde el principio, se escribió completa de una persona a otra persona, así como leemos cartas hoy. Y hemos dañado la Biblia, diría yo, al poner capítulos y versículos, y ahora leemos la Biblia de una manera que nunca debimos leerla. Si miramos capítulos y versículos, los capítulos se introdujeron en el siglo XIII. Recibimos capítulos en la Biblia. No creo sea diferente para alguien. No quiero entrar en muchos detalles, no tenemos mucho tiempo para eso, pero se pusieron capítulos en la Biblia. Y ahora tenemos 1189 capítulos en la Biblia. Unos cientos de años después, obtuvimos los versículos de la Biblia. Y la primera Biblia completa que tuvimos con capítulos y versículos fue en 1551. Y ahora hay un total de 31,000 versículos en la Biblia. Y yo diría que Dios no tenía esa intención. Si Dios hubiera querido, si Dios pensó que era mejor tener capítulos y versículos, ¿por qué no comenzó desde el principio? Pero debido a los capítulos y versículos, cambiamos por completo. Ahora, si estoy usando capítulos y versículos, yo los estoy usando, pero no deberíamos usarlos fuera de contexto. Úselos en contexto. Pero lo que hacemos hoy, por capítulos y versículos, un cristianismo de copiar y pegar. Encontramos versos que nos convienen y luego copiamos y pegamos en un papel y se convierte en nuestra vida. Y luego copiamos y pegamos aquí, copiamos y pegamos allá. Podemos elegir todo de la Biblia ahora, pero la Biblia no es así. Entonces Pablo escribió una carta a ellos y recibió una carta de respuesta. Escribió otra vez y fue una conversación y escribió a otras personas sobre lo que estaban pasando y luego le escribió a otras personas y es diferente lo que escribió a diferentes personas según la situación que estaban. Pero hoy, tiempo después, venimos y copiamos y pegamos, tomamos un versículo aquí, un verso allí y un verso allí y lo juntamos todo. De repente tenemos una visión totalmente errónea de las Escrituras sobre Dios. Y hoy, si ves algunas iglesias, una de las más grandes del mundo, en la Iglesia Católica, 1,200 millones, Luterana 80, la Iglesia Bautista 100 millones, Pentecostales 280 millones, si ves esas iglesias, todas tienen eruditos bíblicos, todas tienen universidades, todos tienen mucha gente sabia e inteligente. Saben griego, saben hebreo y aún así no están de acuerdo. Enseñan cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras doctrinas favoritas en las que nos basamos. Tenemos nuestros versos favoritos. Hay lugares que enseñan y enseñan y enseñan y cuando la gente sale de esas universidades, sale con gafas de colores similares. Porque los enseñan cosas similares. Cuando conozco a personas que estuvieron en la universidad y estudiaron teología, siempre les digo, oye, dime, ¿dónde has estudiado? Y te diré lo que crees. Es así. Entran y luego obtienen diferentes versos y luego salen. Y todos somos culpables de eso de alguna manera y tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que parar de elegir. Necesitamos ver toda la imagen de Dios.
Juan 3:16. Si digo ese versículo, todos lo saben. Si digo, ¿quién sabe Juan 3:16? Ya, ok. Entonces, ¿qué es Juan 3:16? Mm, ¿Qué hay de Juan 3:16? ¿Donde hablamos de la ira de Dios? Hay cosas en las que tenemos una imagen incorrecta de Dios. Por ejemplo, la gente piensa que hay iglesias hoy que predican sobre el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Todos los domingos, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, la hipergracia, simplemente hablan de gracia. Las personas que buscan y escuchan obtienen ideas de todo lo que lees en la Biblia, que es el amor. Y la gracia, y hablan de eso todos los domingos, porque planeamos un sermón y seleccionamos las escrituras y las ponemos en lo que queremos decir. La iglesia primitiva no podía hacerlo, porque no tenían capítulos o versículos como nosotros. Lo hicieron de otra manera. Pero también hay personas que hablan del temor de Dios, la ira de Dios, la santidad, el temor, año tras año, domingo tras domingo, y están en eso y creen que Dios es iracundo y temeroso. Y no hay acuerdo en todo eso. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia por sí misma, no leen en contexto, letra por letra. Tengo un, tengo un amigo, es John, él me hizo un gráfico llamado La naturaleza de Dios, en el que ponía un porcentaje de lo que enseña la Biblia. Observas los versículos de quién lo hizo y lo puso allí. Si vemos la naturaleza de Dios, es muy interesante. Veamos, Dios es santo, 15%, Dios es fiel, 11%, Dios es justo, 17%, Dios es poderoso, 18%, Dios es justo, 16%, Dios es justo, 14%, Dios es amor, 8%. De hecho, es interesante porque si le decimos a la gente, intenta hacer lo mismo y pon tu porcentaje para Dios, es amor, para Dios es amor, algunas personas dirán es 80%, pero también algunos dirán 1%. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que devolverle la Biblia al hombre común. Pero creemos que no, es peligroso estudiar por ti mismo la Biblia. Tienes que seguir eruditos que conozcan la Biblia, eruditos que tienen gafas, porque ellos vienen de la misma universidad, predican lo que se les ha enseñado. Como allí necesitamos la vida y que el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo puede enseñarte. Eso es lo asombroso. Eso hacen las personas que nacen de nuevo y tienen el Espíritu de Dios. Entonces pueden leer la Biblia. Cuando leen, el Espíritu Santo les enseña. Aquellos que necesitan experimentar más el amor de Dios, Dios enseña eso a través de la palabra. ¿Quién necesita más el temor de Dios? Él te enseña eso a través de la palabra. Entonces el Espíritu Santo les está enseñando. ¿Por qué hacemos hoy? A menudo buscamos sermones que nos alimenten con lo que nos gusta escuchar. Y nos alimentamos en un área, pero no estamos alimentándonos en otra. Lo que trato de hacer con la escuela pionera, intenté ver las 20 lecciones y tomar un pincel y ver el panorama general de la vida. Sí, utilizo las escrituras y versículos, pero no fuera de contexto. Los uso para dibujar un panorama general de la vida, para que puedas venir a Jesús y tener vida, para que le obedezcas. Pero me provocó porque veo que hay personas que les encanta la enseñanza sobre el libro de Hechos y sobre sanidad de enfermos, sobre la puesta en marcha y por supuesto nos encanta la enseñanza sobre expulsar demonios, pero no así la lección o sobre el temor de Dios. No nos gusta la enseñanza sobre la santidad de Dios. No queremos la enseñanza sobre el nuevo pacto. No queremos escuchar eso. Queremos escuchar las otras. Y eso me pone un poco triste, pero ¿por qué? Vamos, veamos todo.
Y si me provocan, ¿cómo crees que se sentirá Dios si eliges y eliges como quieres que sea? ¿Es Él solo Dios con la naturaleza del amor? ¿Y no quieres ver el resto? Por favor, vea todas las lecciones de la escuela pionera. Por favor, tome la Biblia y léala de un extremo al otro. Por favor, necesito repetirlo una y otra vez antes de estudiar la Biblia, antes de leer un libro en la Biblia. Vaya y vea quién escribió el libro y para quién fue escrito. Entonces, Dios realmente puede hablarte. Entenderás la palabra correctamente y ahí encontrarás las sanas doctrinas. Y sé que estoy diciendo las mismas cosas una y otra vez aquí. Por favor, lea, por favor, haga esto, por favor, haga esto, pero esto es importante. Si queremos tener una imagen correcta de Dios y conocer al único Dios verdadero, al que envió Jesucristo, debemos tener todo. Y no es suficiente concentrarse en una cosa y decir, esto me gusta, y así que me enfocaré en esto, y luego de repente piensas que Dios es amor y todo se trata de amor, 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 o te enfocas en la justicia de Dios, el juicio de Dios, y piensas que de esto se trata de Dios. Necesitamos tener la sana doctrina, y eso está bien en el panorama completo. Entonces repito lo mismo porque quiero que lo entiendas. Así terminamos. La próxima vez vamos a profundizar mucho más en los capítulos y versículos y ver ejemplos de cómo algunas doctrinas que construimos hoy están equivocadas. Y vamos a ver el bautismo de un bebé, vamos a ver otra cosa con el bautismo y la oración del pecador. Queremos ver el diezmo también. Sé que es peligroso hablar de eso. Y vamos a ver hablar en lenguas. Estas son algunas áreas que veremos la próxima vez. Veremos lo que dice la gente. Vamos a tomar los versículos y tratar de verlos en contexto y luego en la vida y lo que la Biblia realmente dice acerca de esas cosas. Espero que esté listo para la próxima vez y lo disfrutarás cuando continúe con esto y lo desarrolle. Miraremos más detalles. Hasta entonces, intenta hacer lo que te dije. Toma la Biblia, libro por libro, léela, y si no has nacido de nuevo, busca a alguien que pueda bautizarte en agua y con el Espíritu Santo. Necesitas ser activado. Sal y experimenta la vida. Porque cuando tienes la vida y luego, como dije, lees la Biblia, se vuelve mucho más real. Más real. Y lo entiendes de una manera nueva. Y creo que esto es lo que queremos. No queremos mucha teología seca, pero queremos doctrinas sólidas. Queremos la vida, queremos ver a Jesús real en nuestra vida. Quiero terminar con un video que Miles hizo. Mostraré un video durante la enseñanza de liberación que di, pero lo había unido. Es solo un video de 3 minutos en el que se ve a una mujer libre de un demonio en Alemania y podía caminar sin bastón en este video. Y me gusta ese video porque vemos que las escrituras de Romanos 8 se une con la vida. Y de repente ves que la Biblia se convierte en vida. No es algo que sucedió hace 2000 años en Israel, es algo que sucede hoy. Y esto no es solo con la sanidad, tiene que ver con todo el asunto de Dios. Dios te bendiga, espero que eso te ayude, comparte este video porque necesitamos una reforma en la iglesia y una reforma de cómo leer la Biblia. Comparte este video. Y si tienes preguntas y dudas de esto o cosas que quieres que cubra, entonces, por favor, escríbeme tan pronto como hayas visto este video. Escríbelo debajo de los comentarios. Y la próxima lección, la próxima semana que viene, terminaré esta enseñanza y puedo responder algunas preguntas. Dios te bendiga y vean este video.